La Premier League ha vendido sus derechos de televisión en Estados Unidos por el doble del valor del anterior contrato. Y vamos a hablar de cómo la Premier League se ha convertido en la liga de fútbol más valiosa del mundo. Derechos de televisión. Somos tú y yo hombres de derecho. ¿Es verdad? Es verdad. ¿Quién mejor? No necesariamente hombres derechos. No. Igual todo lo contrario, de hecho. Pero, de hecho no somos derechos. La Premier League, vaya producto. Producto estrella. Producto estrella. Y yo creo que esto es consecuencia de lo bien que han empaquetado su producto a lo largo de los años. Y están consiguiendo cosas absolutamente increíbles. Espera, que no he acabado. A nivel monetario. Muy bien, ahora sí. Muy bien, bueno, la venta de los últimos derechos de televisión de la Premier League, tanto a nivel nacional como internacional, hablaremos de ambos dos en el vídeo de hoy. Bueno, ambos dos no, es que el otro día dije ambos dos y hubo gente que dijo, no, has dicho ambos dos, está mal. Bueno, ambos dos... Claro, porque ambos es... Claro, son varios ya. Okay. Pero esta es una expresión que se usaba, aprovecho para explicarlo porque me ha venido ahora. Es una expresión que se usaba mucho antiguamente, pero es verdad que hoy en día Fundeu considera que ha caído en desuso porque tiene ese carácter repetitivo, sí, ¿vale? Entonces, no es que esté mal, pero es repetitivo, ¿vale? Es una redundancia. Es una redundancia, sí, voy a intentar quitarlo. Bueno, hablaremos de ambos, ¿vale? Derechos nacionales e internacionales. Esta última venta de derechos confirma dos cosas, que es lo que vamos a explicar en el vídeo de hoy. Lo primero, que la famosa burbuja de los derechos de televisión o no existe o no acaba de explotar nunca. Es una burbuja fantasma, ficticia. Claro, porque siempre, ¿cuántos años se iba hablando de la burbuja? Sí, no, la burbuja de los derechos de televisión. Veréis, ¿no? Cuando se pinche, todos los clubes en la ruina, tal. Pandemia y todo. Ya veréis. Pandemia y todo, y aquí no hay burbuja de pinchar. Al revés, va para arriba. Claro, punto uno, no solo no hay burbuja, sino que, o al menos la burbuja se sigue hinchando. Y punto dos, la Premier sigue siendo la liga de fútbol más valiosa del mundo y tratará en la próxima década, básicamente, de pelearle el puesto a la NFL como la liga deportiva más valiosa del mundo. Veremos que todavía la NFL está por encima gracias a su último contrato, que vais a flipar con las cantidades. Yo he flipado. Es que la NFL, ¿a ti te gusta? No, es un coñazo espantoso. Horrible. Horrible. Pero en cambio, es una liga que para televisión es perfecta. O sea, el formato es perfecto porque hay muchas paradas para meter anuncios. Claro. Entonces, claro, las cadenas que han comprado la NFL, que atención son 4. Sí, a los americanos les encanta. Bueno, y seguro que a muchos de vosotros también. Hay mucho. En España yo veo cada vez más gente. Bueno, y en México les apasiona la NFL. Es que están parando todo el rato. Sí, es un coñazo. Yo no entiendo las reglas. No, es un coñazo. Bueno, vamos a comenzar hablando en el vídeo de hoy de los últimos derechos que la Premier League ha vendido, ¿vale? Ya sabéis que la Premier League hace ya muchos años que cambió el formato. Antiguamente se vendían a, digamos, grandes distribuidores que se ocupaban de distribuirlo en diferentes países, es decir, tú le hablabas con, qué sé yo, con Bein y Bein lo vendía en todo Oriente Medio, hablabas con ESPN y lo vendía en toda Sudamérica. Ahora ya no. Ahora la Premier directamente descubrió que hacía más dinero vendiéndolo país por país ellos. Entonces, ad hoc. Entonces, vamos con los últimos casos, comenzando por Estados Unidos. La Premier League, como decía, ha completado ya sus procesos de venta de derechos en Europa, en Oriente Medio y en África. Falta por concluir algunos acuerdos en Asia, Pacífico y en América. En total han vendido los derechos a más de 100 países en el mundo. 100 países en el mundo. Cada uno con su narrador, ¿no? Cada uno con su narrador, con sus historias. Esto es en Arabia Saudita, ¿no? Por ejemplo. Sí, en Corea. Vale, en Corea, vale. Fenomenal. Bueno, en Estados Unidos, que es el último gran contrato que ha firmado la Premier League, NBC ha renovado su contrato con la Premier por 2.700 millones de dólares, unos 2.400 millones de euros, para dar todos los partidos durante las próximas 6 temporadas, de 2022 a 2028. 6 temporadas en las que escucharemos Premier League on NBC. ¿Sabes? Exacto. De hecho, ahora hablaremos de eso también. Eso supone que han pagado el doble de lo que pagaron por su contrato anterior, 2016-2022. Desde 2013 ya tenían los derechos. Solo este contrato, que como hemos dicho son 2.600 millones de dólares, permitirá compensar las pérdidas provocadas por la pandemia en los clubes de la Premier League. Eso que decíamos. Solo con este contrato. La pandemia, la burbuja, el fin. Pues mira, pum, ya. Enterrar el problema. Solo con este contrato y ya lo tienes hecho. Y hay Javi, un tema aquí bonito. A mí un tema aquí bonito de una serie, Ted Lasso. Efectivamente, ¿lo has visto tú? No he tenido todavía el momento. Es que ¿Te interesa o no? Sí, me interesa, pero es en Apple TV, ¿no? Es en Apple TV, sí. Pero ¿tienes Apple TV? Creo que la tengo. ¿Tú tienes iPhone? Sí. Porque creo que te incluye como un año de Apple TV, ¿eh? Ah, pues de gratis. quiero verla. De gratis, ¿eh? ¿Tú la has visto, además? Yo la he visto. Y bien, 2 temporadas.
van a hacer una tercera... Bueno, vamos a hablar de esto Sí. ahora, porque te voy a adelantar cosas. Bueno, un tema interesante de la NBC es un detalle, no tiene que ver con los derechos, tiene que ver de forma indirecta con los derechos de televisión. Un detalle interesante es el tema de la serie Ted Lasso. Ya sabéis, esta serie donde un entrenador de fútbol americano va a entrenar a un equipo de la Premier League, ¿vale? El caso es que esta serie ha logrado aumentar la popularidad de la Premier League en Estados Unidos, hasta el punto que para su tercera temporada, de momento han emitido 2 y habrá una tercera temporada, han llegado a un acuerdo con la propia Premier League para usar el logo de la Premier, todos los equipos de la Premier, etcétera. Porque antes no lo usaban. No. Antes era... Entonces, hablaban Premier League. de algunos equipos, de la Liga, de no sé qué, nunca mencionaban la Premier League. Por ejemplo, sale las 2 primeras temporadas, bueno, sale Crystal Palace, porque usan Selhurst Park, entonces pues, Crystal Palace usan su nombre, usan el nombre del West Ham, por ejemplo, pero claro, no podían usar, digamos, la Premier en su conjunto. El pack global. Ahora han llegado a un acuerdo, le pagan a la Premier League para poder hacerlo. Y esta serie ha aumentado la popularidad de la Premier en Estados Unidos, que me parece una jugada magistral, muy parecida a lo que ha hecho la Fórmula 1 con esta serie de Netflix, se llama Drive to Survive, que he visto a mucha gente que se ha aficionado a la Fórmula 1 gracias a la serie. Es decir, no es veo la serie porque me gusta la Fórmula 1, no, veo la serie porque está muy bien y como sigo la serie y me gusta... Es que este tipo de acciones son, como dices tú, jugadas maestras. Y cada vez veremos más, yo creo, de este tipo, sí, ¿no? sí, De al final. contenidos muchas veces de ficción o documental. De entretenimiento, porque al final Entretenimiento, las generaciones exacto. que vienen muchas veces es la vía para que se aficionen a un deporte, ¿eh? Claro, y lo que decías tú, ¿no? Es decir, buscar el entretenimiento para aficionar a otra cosa, ¿no? Posiblemente, Sí. no sé, cuando Florentino hablaba de que los jóvenes aman el fútbol, pues quizá hay que buscar Hay que hacer otra vez goal. un entretenimiento, hay que hacer otro gol, Hay o que 4. hacer otro gol. Creo que van por el 4 ya. Sí, y que salga otra vez nuestro hermano Santiago Santiago Muñoz. Bueno, pero ¿y la Munez. audiencia? Munez. ¿Cómo era? Es que en realidad tendría que ser Muñoz o Muñiz, Claro, que es un nombre es asturiano, Muniz. pero ellos lo hacen como Muniz. Muniz. Es que No hay ñ. no hay ñes. ¿Qué es absurdo? Pues ponle Sí, García, Álvarez. García. Claro. Claro. Ay, En fin. ay, americanos. No se enteran. Todavía Bueno. se piensan que estamos en México. Bueno, en NBC... Y eso que la audiencia Claro. en la temporada anterior subió, pero no tanto, ¿no? O sea, pero por eso yo digo, a lo mejor con esto de Ted Lasso vamos a verlo para la siguiente, ¿o no? Bueno, pero sigue subiendo. 2%. La audiencia de los partidos de la Premier tuvieron una audiencia media de 869.000 espectadores la temporada pasada, que es un 2% respecto a la anterior, pero en esta temporada ya están promediando audiencias en torno al 1.000.000 de espectadores, que no está mal, ¿eh? No está nada mal. No está Un nada 1.000.000 mal de espectadores en NBC para ver un Barley. Es la media, ¿eh? Sí, sí, para ver un Burnley West Ham. ¡Oh! ¡Oh! Durísimo lo que acaba de pasar. Perdón, no te he visto, perdón, no te he visto. pero mola porque esto va a quedar. te he visto. Alguno lo sacará y dirá el momento en el que Javi fue humillado por Ilio Leal. No te he visto, perdón. Bueno, estábamos hablando de los derechos de televisión vendidos en Estados Unidos. También recientemente ha vendido la Premier sus derechos en Escandinavia. En Escandinavia. ¿Tú eres fan de Escandinavia? Soy súper fan de Escandinavia. Súper fan de Escandinavia, ¿no? O sea, los países que más me gustan de Escandinavia, top 3, es Noruega, Dinamarca y Finlandia. A ver, ¿cómo lo has dicho otra vez? Noruega, Dinamarca y Finlandia. O sea, te has dejado Suecia, que es el más molón de todos. Es verdad. Pues quito a Finlandia. Finlandia es como el... Sí. Buen salmón. Suecia, Dinamarca. Bueno, entre Suecia y Dinamarca están ahí en el... Aurora boreal. y luego renos. y luego viene Noruega. Comer reno. Los fiordos. Los fiordos, las cataratitas. Bueno, yo yendo a Oslo una vez, cuando vas a aterrizar es súper bonito. Es de las cosas más bonitas que he visto en mi vida. He estado en el aeropuerto de Oslo, pero ahora no me acuerdo de nada. Bueno, igual, claro. Igual era de noche. Igual era de noche. Era o diciembre igual, seguro. O igual, a ver cómo iba. No, iba bien. ¿Iba Me bien? acuerdo de otras cosas, pero no. Pues ahora en acuerdo. Escandinavia, Ilie, te doy un dato, van a ver la Premier League con un pack vendido a 6 temporadas, lo cual es una novedad, porque antes en Europa los packs de derechos los vendían a 3 temporadas. Otro claro indicativo de lo bien que están haciendo las cosas en nuestra liga favorita de fútbol. Posiblemente esto se deba, efectivamente, siempre la Premier vendía a 3 años en Europa, se ha vendido a 6 a NENT para estos 4 países, Dinamarca, Suecia, 2.000 Noruega millones de libras. y Finlandia, 2.000 millones de libras, cuidado, un aumento del 20% respecto al contrato anterior. Decía que siempre se vendía a 3 años y quizás ahora es a 6 porque quizá de alguna forma o intuyen que puede haber turbulencias en el futuro y quieren asegurarse sus Y que ingresos. Haaland va a ir a la Premier. Hombre, si Haaland va a la Premier, Hombre, ahí se dispara, ¿eh? por lo menos en Noruega, Se dispara el interés, al menos en Noruega. las suecas.
O bien que necesitaban el dinero por el tema de la pandemia, que dicen, hey, vamos a firmarlo ya, necesitamos el dinero ya, aunque es verdad que estas cosas luego al final se pagan año a año, pero bueno. Hemos hablado de Estados Unidos, hemos hablado de Escandinavia, vamos a hablar también de Australia, donde los derechos se han vendido a Optus Sport. ¿Tú estás abonado? Sí, a Optus. El otro día intenté cancelarlo, pero con esto del cambio horario fue imposible, ¿no? Claro, es que nunca puedes cancelarlo. Sí, porque siempre me pilla, Claro, llamas a tus 3 de la tarde y dices, ya hemos cerrado. Con el váter al revés. Ya hemos cerrado, el agua va al revés. Sí. Entonces, Bueno, el váter y todo, el todo lavabo, todo. Bueno, el caso es que han pagado, Optus Sport en Australia ha pagado 600 millones de dólares para dar la Premier League entre 2022 y 2028. Es el contrato de derechos televisivos. ¿Por qué pagan tanto en Australia? Deportivos. Hombre, hay un gran interés por el fútbol creciente. Cada vez hay más futbolistas ahí. ¿Sabes quién se ha ido? Jack Rodwell. ¿Se ha ido a Australia? Sí, no ahí está jugando y en su día se fue. En su día, Sydney algo. No, en uno de los de Sydney, ¿no? Sí. En los Sydney Poitiers, ¿no? Muy bien, muy buena. Eso es una referencia cinéfila. Es una referencia incluso cinematográfica. Javi López, hay un español que está ahí, en el Adelaida. Y se fue Del Piero en su día. Del Piero, y Emil Heskey. Sí. Bueno, el caso es el contrato de derechos de televisión más lucrativo de la historia de Australia, contrato más grande, o sea, más que para cualquier otro deporte. Este contrato para la Premier League. ¿Por qué en Australia pagan tanto? Bueno, para que os hagáis una idea un poco del atractivo que tiene la Premier League a nivel global. Optus Sport ha doblado sus suscriptores desde 2018 y 9 de los 10 partidos más vistos en su plataforma de fútbol se produjeron en 2021. Es decir que esto confirma los datos que ya os damos antes también de la NBC, que la Premier League no solo cada vez se ve más en Inglaterra, sino que cada vez hay más interés a nivel global. ¿Y a qué hora serán ahí los partidos? Ahí van a más horas, bastantes más horas. O sea, partidos a las 3, el de las 3. O sea, yo creo que el partido bueno de ahí es el early kickoff del sábado, el que se hace a las 12:30 de Inglaterra. A las 12:30 que será prime time allá. Será prime time. Ahora, los de ya más tarde, esos ya es... Resumen al día es hora canalla. Claro, hora canallita. Sí. A las 12 de la noche. Es que en Australia es verdad que no les gusta beber, ¿no? Sí. Claro, era ironía. Ah, vale, perdona. No cazo una hoy, estoy fatal. Sí. Bueno, el caso es que nuestros amigos de Optus Sport han sido el hogar de la Premier League desde 2016. Estaban ahí negociando porque, claro, les interesaba retenerlo para retener a los suscriptores como yo. Que ya tenían, como los suscriptores como tú, de Optus Sport, en tu caso porque no puedes darte de baja. En esto en cuanto a derechos internacionales, ¿vale? Es decir, venta en un montón de países, cada vez aumento de lo que venden en cada lugar. Y esa nueva estrategia brillante de ir vendiendo ad hoc, que al final es que son muy listos. Es lo que hace el Manchester United con sus patrocinadores, que tiene un patrocinador de tallarines en Japón, tiene un patrocinador de tractores en Corea del Sur, lo cual te permite un número infinito de patrocinadores, porque puedes tener uno de cada cosa en cada país. Uno de curry en India. Claro. Uno de salmón en Noruega. Puedes tener 2.000 millones de patrocinadores. 2.000 millones de patrocinadores. Sí. Pues claro, puedes tener uno de vino en España y uno de vino en Chile. Uno de Fuet en Girona. Y uno de Fuet en Murcia. Sí. Ya está. En Murcia no hay Fuet. Y entonces ahí vas bajando y dices, soy el patrocinador oficial, porque esto a las empresas les mola. Soy el patrocinador oficial de Fuet en Murcia. Sí, del Manchester United. Del Manchester United. Y mola. Sí, y entonces ahí, pues nada, te caes. Qué rico está el Fuet. Lo que pasa es que ahí te traen al suplente del sub-23 para que te haga el anuncio, pero bueno. Te viene ahí Amad Diallo. ¿Qué pasa, Hacho? Amad. Bueno, esto es en cuanto a derechos internacionales. Vamos a hablar... ¿Cómo se distribuyen? No, todavía no. Uf, qué difícil está siendo esto. No, te estás adelantando 2 párrafos además. Iba a decir cómo se distribuyen. Nada. Bueno, hemos hablado de derechos internacionales, vamos a hablar ahora de derechos nacionales. Claro. Ya sabéis que el proceso es siempre el mismo. En febrero del año anterior a que se acabe el contrato, se saca la licitación, ¿vale? Y las televisiones presentan sus ofertas para cada uno de los paquetes. Es decir, por ejemplo, el contrato actual era 2019-2022, acababa al final de la temporada 2022, lo cual significa que en febrero de 2021 es cuando se saca en la licitación el concurso 2022-2025. Este año, ¿qué pasó? Con la pandemia, la Premier League dijo, si sacamos esto a concurso, igual nos estrellamos. Igual. Entonces, pero no. En febrero no lo sacaron y entonces en verano anunciaron que habían llegado a un acuerdo con las televisoras actuales para renovar el contrato.
Entonces, básicamente, prorrogar el contrato actual por otros 3 años, Claro. de forma que se aseguran mantener el mismo nivel, ¿no? Entonces, las televisoras contentas retienen sus paquetes actuales, la Premier contenta retiene el nivel de ingresos actuales. Pero el resto de teles descontentas porque no tienen la opción de hacer su bid. Claro, porque había plataformas como DAZN, que por ejemplo no existían con el anterior contrato, que ahora querían entrar y ahora les han dicho no, lo siento, pero no se sacan a la venta. Hemos tácitamente prorrogado este contrato. Tácitamente prorrogado, que había rumores de que podían llevarlo incluso al Tribunal de la Competencia, porque claro, DAZN dice, hey, esto no es libre competencia, porque si yo no puedo optar a los derechos... Eso es, y tendrían grounds for it. Sí, tendrían argumentos para hacerlo. El caso es que, bueno, han prorrogado este contrato que, como ya decimos, va por paquetes, es decir, hay un paquete jornada de Boxing Day, un paquete un partido del domingo, paquete resúmenes, ¿no? Entonces, cada televisión tiene el suyo, ¿no? Sky tiene partido sábado y domingo, BBC tiene los resúmenes para Match of the Day, Amazon Prime tiene Boxing Day, por ejemplo, que se da en Amazon Prime. Esto es en Inglaterra, ¿eh? Si tenéis Amazon Prime en Chile, ahora no vayáis a vale. buscar el Amazon Prime el Boxing Day, ¿por qué no? No os va, a menos que estéis en Reino Unido, no os va a Pero servir. si queréis saber qué ha pasado en el Boxing Day, suscribiros a la media inglesa. Sí, vamos a hacer un directo, aprovecho y lo menciono ya. Sí, Directo especial de Boxing Day, si quieres puedes venir. Hombre, decía que DAZN que no puede entrar y una de las opciones que hay es que parece ser que British Telecom, que sería un poco el equivalente a Telefónica en Reino Unido, quiere vender BT Sport. Y entonces DAZN podría comprar BT Sport y entonces ahí ya tienes derechos vía compra de una empresa que tenía derechos. Bueno, es una opción. Es una jugada. El caso es que al ampliar este contrato pues se mantiene ese valor que estaba en 4.800 millones de libras, unos 5.700 millones de euros. De todos modos, hasta ahora en la historia de la Premier League siempre los derechos nacionales habían valido más que los internacionales. Sin embargo, en esta franja 2022-2025 podría ser la primera en la cual los derechos internacionales superan el valor de los derechos nacionales, llevando el valor total para este trienio 2022-2025 a 10.000 millones de libras, sumando nacionales e internacionales, superando los 9.000 millones de libras de 2019-2022. Tú imagínate lo que es eso a repartir entre 20. De locos. Porque claro, son 10.000 millones de libras, que serán 13.000 millones de euros, a repartir entre 3 temporadas, es decir, 3.333 millones de libras. 33. Periódico puro por temporada entre 20. Ahora te he complicado, ¿eh? 3.000. No, hombre, no. 3.333 entre 20. 3.333. Le has de quitar un 0. 333 entre 2. Entre 2. 165. 167. Periódico puro también. Periódico puro. Sí, esto es así. 167. O sea, 166,666 periódico puro. 166. Esto cada club de media, ¿eh? No. Para que luego fichen a... ¿Estás flipando o no? Sí, no, es de locos. Así es la Premier League y por eso nos encanta, porque es que, claro, luego ¿cómo van a competir las otras ligas? Es imposible, la verdad es imposible, las cosas como son. De hecho, me parece que usan muy mal el dinero, porque con tanto dinero competir tan mal, por ejemplo, en Europa tiene mérito. Bueno, vamos a hablar de cómo se distribuye. Pero es verdad que, por ejemplo, hay un dato... Dime el dato. Que es que los equipos ingleses siempre ganan la Premier. Fíjate que ahora acabas de decir una cosa que nunca había oído a nadie hacer esta deducción. Pero es así. Y me parece que no hay fallo ninguno. No hay fallo ninguno. O sea, ¿tú has visto alguna vez al Barça? Nunca. Al Madrid. Premier Leagues del Barça. Cero. Premier Nunca. League del Sheffield Wednesday. Creo que cero también. Cero tampoco. Cero también. Pero el Blackburn, una. Mira, Blackburn Rovers. el Blackburn Rovers tiene más Premier Leagues que el Barça. Sí. Para que luego se diga de... Y que la Juve. Mira, el Blackburn Rovers tiene más Premier Leagues que el Barça, el Real Madrid, la Juve, el PSG, el Bayern de Múnich, el Inter, el Borussia Dortmund, sumados. Supera eso. Es que para que luego digan del Blackburn Rovers, más premiers que el Bayern. Bueno, vamos a hablar ahora de cómo se distribuyen los derechos. Pido disculpas ya, ¿eh? Pero, Ilie, ¿cómo se distribuyen estos derechos? Me gusta que me hagas esta pregunta, Javi, porque precisamente la pregunta random que hago, me disponía a responderla en este instante. Durante los últimos años, los grandes clubes ingleses han presionado para quedarse con más dinero de los derechos de televisión y lo han conseguido en cierta forma gracias a los cambios que se han producido en la distribución del dinero procedente de derechos internacionales. Actualmente, vamos a empezar hablando de los derechos nacionales, ¿vale? Porque cada uno se reparte de forma diferente. Javi, ¿cómo se reparten los derechos de televisión
nacionales, es Pero- decir, los que compran Sky, BT y demás. Te lo voy a contar. Va. Te lo voy a contar a ti si eres un club interesado y estás diciendo, viendo la media inglesa, si eres el Burnley o si eres el Brighton y estás viendo este vídeo y estás preguntándote cómo se van a repartir toda esa pasta gansa a los equipos. Pues mira, te lo cuento. 50% de esos 167 periódico puro. No, O sea, no. No, para nada. O sea, De del los total- derechos nacionales, del del total de derechos nacionales, que Claro. son 5.000 millones de libras. Pues a eso iba, Ili. Vale. De los Esos derechos 5.000, nacionales, 5.000 millones de libras. 2.500, ¿vale? Vale. La mitad se van a repartir a partes iguales. Vale, es muy decir, bien. te llames Manchester United, te llames Manchester City o te llames el Fulham el año que viene cuando suba. Vale. Luego, 25% de ese montante según la posición en la liga. Vale. Por eso cobra sentido que a lo mejor no te va de madre quedar 11º que 12º. Claro, es verdad. Porque Ganas más una dinero. cosa es optar a puestos europeos, que ya prácticamente con la Conference League, raro es que no entres en puestos europeos. No, ya estás al séptimo. Pero es verdad que no te va de madre quedar 15º que quedar 14º, porque Claro, hay claro. un montante de dinero que va más allá. Eso es. Y el 25% por el número de partidos que han dado a tu equipo, es decir, en la tele. O sea, Muy bien. Por el número de partidos que ve la gente en la plataforma. Muy bien, esto en los derechos nacionales, ¿vale? Es que Exacto. ya hemos dicho que para 2022-2025 serán 5.000 millones de libras aproximadamente. Ahora vamos a hablar de cómo se distribuyen los otros 5.000 millones de libras que proceden de los derechos Y internacionales. es interesante porque aquí ha habido cambios, Ili. Claro. Porque antes se repartían al 100% a partes iguales. Claro. Y ahora ya no. No, ahora ya no. ¿Sabéis por qué? Porque cuando empezó la Premier League en 1992, los clubes dijeron, bueno, derechos internacionales, los repartimos a partes iguales, porque esto... Porque ¿quién nos va a ver? ¿Quién nos va a ver? quién nos va a ver en Arabia Saudita? En Escandinavia. ¿Quién nos va a ver en Benín y en Escandinavia? En Togo. ¿Quién nos va a ver en Togo? En Togo. En Oman. En Oman. En Vanuatu. No sé si han vendido los derechos para Vanuatu. Bueno, el caso es que en el 92, claro, significaba muy poco dinero y los clubes dijeron, bueno, pues se reparten partes iguales. Ya no pasa ahora. Ya hemos dicho que en 2022-25 podría ser la primera vez en que los derechos internacionales es más dinero que los nacionales. Así que se han puesto las pilas con Sí, esto. Bueno, las pilas, los grandes. El caso es que desde 2018 lo que se hace es lo siguiente. El valor de los derechos internacionales de entonces, que eran 4.000 millones de libras para 2019-2022, se sigue distribuyendo a partes iguales, ¿vale? Es decir, dijeron, hey, el volumen al que hemos llegado hasta ahora sigue distribuyendo a partes iguales. El excedente, a partir de ahora, que se consiga, se va a distribuir según posición en liga. Es decir, 4.000 millones de libras es a partes iguales. Si ahora se venden los derechos internacionales por 5.000, esos 1.000 se van a distribuir por posición en liga. posición en Y liga. si al siguiente contrato, imagínate, son 7.000, habrá 4.000 a partes iguales y 3.000 según posición en liga. Es ¿vale? decir, que en 2022, por ejemplo, el campeón de la Premier se llevaría 25 kilos comparado con los 9 kilos de libras esterlinas que se llevaría pues, el último clasificado. Por eso también En cuanto a posición en liga, por derechos de venta por derechos de internacionales. venta internacional. Eso es. Para compensar esta desigualdad se introdujo un tope en 2018. En 2017-2018 el ratio entre el que más ganaba y el que menos era de 1 a 1.6. Es decir, que el que más ganaba 1.6 veces el que menos. Es decir, que si el que menos ganaba 100 millones, el que más ganaba 160. Con esta introducción del cambio en derechos internacionales... Hay un los- pequeño reajuste, ¿no? Claro, los clubes pequeños dijeron, bueno, vale, estamos de acuerdo en cambiarlo, pero siempre que se mantenga un mínimo de solidaridad. tope. Y fijaron un tope de 1.8 a 1. Es decir, en ningún caso el que más gana en derechos de televisión en Premier League podrá ganar más de 1.8 veces el que menos. Exacto. Es decir, El doble. siguiendo el mismo ejemplo de antes, si el colista se lleva 100 millones de libras, que ahora se va a llevar mucho más que 100, bueno, mucho más, se puede llevar 130, 140, se lleva 100, el primero, el que más gana, que no siempre tiene que ser el primero en la clasificación, esto le ha pasado al Manchester Claro. United de algunos años, Exacto. que ha quedado segundo, pero le han dado muchos más partidos que al primero, Exacto. pues ha ganado más dinero siendo segundo. Por ese 25% del que hablábamos. Claro, el caso es que nunca podrá superar esa proporción de 1 a 1,8. Es decir, si el colista se lleva 100, el que más gana no se puede llevar más de 180. Y si eso pasa, se ajustará para mantener siempre esa proporción máxima. Será otra redistribución de la riqueza. Vamos a acabar el vídeo de hoy haciendo una comparación con otras ligas de fútbol y con otras ligas deportivas, ¿vale? parece Porque la estupendo. Premier League ya está mirando
Está mirando a la NFL. Allende las fronteras. Allende las fronteras. A los ojitos. Para que os hagáis un poco una idea, hace poco Dazn ganó los derechos de la Serie A en Italia por 2.500 millones de euros para 2021 a 2024. Menos de la mitad de lo que pagan los distribuidores nacionales en Reino Unido por los derechos. Es decir que los derechos nacionales de la Serie A se han vendido por menos de la mitad. Es que es significativo, ¿eh? Y estamos hablando, cuando surge la Premier League, la liga potente... Era la italiana. Era la italiana. Es verdad, en el 92 estaba en pleno auge, es verdad. La Bundesliga, por su parte, veía como sus derechos caían un 5% de los contratos de 4 años firmados en 2021. Es decir, no solo no aumenta, sino que bajaba. Y respecto a la Liga, el contrato de Estados Unidos me parece especialmente revelador. La Liga vendió sus derechos en Estados Unidos a ESPN por 8 años, de 2021 a 2029, por 1.400 millones de dólares, que recordarás que se vendió como, ¡ey, atención! ¡Wow! El contrato. Bueno, esto significa que la Liga va a cobrar 155 millones de euros por temporada respecto a los casi 400 por temporada que ha logrado la Premier. O sea que tampoco era tan guau. De 155 a 400. Es que claro, y para mí el error también es haberlo vendido a 8 años. Depende, ahí depende, nunca sabes. Bueno, claro. Si de repente la Liga explota, pues la televisora dirá, cojonudo, lo tenemos a un precio bajo y tal. Si la Liga se hunde, pues la Liga dirá, mira, estupendo, porque ya los tenemos vendido a 8 años, si los vendiéramos ahora valdría mucho menos, depende. ¿Veremos ¿no? algún día al City, al Liverpool o al United ganar la Liga? ¿Te digo la respuesta? No. A ver, de pronto me lo veo complicadísimo. Sí. Apostamos. De hecho te digo una cosa. Molaría, ¿eh? Es que ahora estoy pensando en un equipo así... Bueno, pero no molaría que hiciese... la Real Sociedad tiene más ligas que el Manchester United. Sí, es verdad. La Real Sociedad y el Betis y el Sevilla. Esto es así. Esto es y el así. Valencia. Aquí damos datos, información, no opinión. Bien, bueno, acabamos ¿otras ligas deportivas? Sí, vamos comparando con otras ligas deportivas porque la Premier es, con diferencia, la liga de fútbol más vista del mundo, esto no, más valiosa del mundo, esto no hay duda en cuanto a derechos de televisión. El antiguo CEO de la Premier, de hecho, Richard Scudamore, fue el que inició todo este cambio y de hecho él, digamos que ya no se miraba en otras ligas de fútbol, se miraba en otras ligas deportivas, sobre todo las de Estados Unidos. La Premier ha superado ya la NBA. Ya se la ha comido. Ya se la ha comido. Pero sigue lejos de la NFL gracias al último contrato de la NFL, porque la NFL ha multiplicado, o sea, el contrato actual supone un incremento del 108% respecto al anterior, es decir, que ha más que doblado el valor. Con el contrato anterior, la Premier podía codearse con la NFL, con este nuevo contrato es absolutamente imposible. La NFL ha vendido sus derechos a CBS, ESPN, ABC, Fox y NBC por... Agárrate los machos, siéntate que te desmayas. 89.500 millones de dólares. Por 11 años. Pero bueno. De 2023 a 2033. Esto significa 6.000 millones de libras por temporada, que es casi el doble de los 3.300 millones por temporada que gana actualmente la Premier. La NFL, ¿eh? De todos modos, será más útil contrastar dentro de 7 años, o sea, con el contrato, a ver, si se venden por periodos de 3 años, Premier 25, 28, 2028, 2031, la Premier, respecto a este contrato de NFL, porque claro, ahora han firmado a 11 años, ¿no? Pero parece difícil que la Premier, al menos durante el próximo lustro... Yo les voy a recomendar una cosa a los de la NFL, poneros casco, poneros casco. Con este sabio consejo de Javi Torres os dejamos por hoy y nosotros nos volveremos a ver en el próximo vídeo de la media inglesa.